Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, sus protagonistas y todas las noticias que los mantienen en boca de todos. Y hoy, amigos míos, tengo un tema jugoso que sé que les va a encantar. ¿Están listos para hablar de amor, confesiones inesperadas y un romance que parece sacado de una novela? Pues agárrense porque hoy vamos a desmenuzar la reciente y sorprendente declaración de amor de Mert Ramazan Demir por su CEO estrella y supuesta novia, Afra Sarıoğlu. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y mi opinión sobre este bombazo que ha sacudido las redes y el corazón de muchos fans. Pero antes de que empecemos con el chismecito bueno, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Ya somos un montón y cada día somos más. Así que si son fans de Ferit y Seyran, o si simplemente les encanta el drama turco, este es el canal perfecto para ustedes. Suscríbanse ahora mismo y no se pierdan ni un solo detalle. Ayúdenme a crecer esta hermosa comunidad. Bueno, ahora sí entremos en materia. Como saben, el mundo de las series turcas siempre nos sorprende con historias llenas de pasión, intriga y, por supuesto, romances épicos. Y uno de los romances más comentados y esperados de los últimos tiempos es el de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, los protagonistas de la exitosa serie Yalan. Desde el inicio de la serie, la química entre Mert y Afra fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Pero hasta ahora ninguno de los dos había confirmado nada. Ambos habían sido muy cautelosos con su vida privada, evitando hablar abiertamente sobre su relación. Sin embargo, todo cambió hace poco cuando, ¡boom!, Mert Ramazan Demir hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos. En una entrevista sin rodeos ni ambigüedades, Mert expresó su amor por Afra, utilizando palabras que no dejaban lugar a dudas sobre sus sentimientos. Dijo cosas como: Afra es una persona increíble, me siento muy afortunado de tenerla en mi vida, la quiero muchísimo. Y mucho más. Fue una confesión sincera, llena de cariño y admiración, que derritió los corazones de todos los que la escucharon. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta declaración fuera tan inesperada? Bueno, primero que nada, como ya mencioné, tanto Mert como Afra siempre habían sido muy discretos con su vida personal. Nunca habían confirmado ni desmentido los rumores, lo que alimentaba aún más la curiosidad de sus fans. Segundo, Mert es conocido por ser una persona bastante reservada y tímida. Por eso, que hiciera una declaración tan abierta y emocional fue una sorpresa para muchos. Y tercero, esta confesión llega en un momento crucial, justo cuando Yalan está en su punto álgido y la atención mediática sobre Mert y Afra es máxima. Así que, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Es esta una confirmación definitiva de su romance? Absolutamente. La declaración de Mert es una prueba irrefutable de sus sentimientos por Afra. No hay duda de que están enamorados y que su relación va más allá de la pantalla. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué los motivó a hacer pública su relación? Hay varias posibles explicaciones. Una de ellas es que simplemente ya no pudieron ocultarlo más. La presión mediática, la insistencia de los fans, la intensidad de sus sentimientos, todo esto pudo haberlos empujado a salir del closet y a vivir su amor abiertamente. Imagínense la cantidad de especulaciones, las fotos robadas, los comentarios constantes en redes sociales. Llega un punto en el que la privacidad se vuelve casi imposible de mantener. Y siendo honestos, ¿quién puede culparlos? Cuando el amor es genuino, es difícil esconderlo, y mucho menos negarlo. Otra posibilidad es que estén cansados de los rumores y las especulaciones, y hayan decidido tomar las riendas de su propia historia. Al confirmar su relación, evitan que se sigan inventando cosas y le dan a sus fans la tranquilidad de saber la verdad. A veces los medios y las redes sociales pueden ser muy crueles, inventando historias y exagerando situaciones. Al declarar su amor, Mert y Afra cortan de raíz cualquier intento de sensacionalismo y le dicen al mundo: esta es nuestra verdad, y la compartimos con ustedes. También es posible que hayan querido aprovechar el éxito de Yalan
y la enorme popularidad que tienen como pareja para promocionar la serie y consolidar aún más su imagen. Aunque suene un poco frío, es una realidad que el romance entre los protagonistas siempre genera interés y atrae a más espectadores. Y siendo honestos, es algo que también beneficia a la serie. Los fans se involucran más, comentan más, comparten más, y eso, a su vez, atrae a más audiencia. Es un círculo virtuoso que, bien manejado, puede ser muy beneficioso para todos los involucrados. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente estén muy enamorados y quieran gritarle al mundo su felicidad. A veces el amor es así de simple y maravilloso. Quizás, después de mucho tiempo de especulaciones y esconderse, llegó el momento en el que no pudieron más. El amor es una fuerza poderosa, y cuando dos personas se aman, es difícil ocultarlo. ¿Quién no querría compartir su felicidad con el mundo? Ahora analicemos un poco más a fondo esta relación. ¿Qué es lo que hace que Mert y Afra sean una pareja tan especial? Pues, como ya mencioné, la química entre ellos es innegable. En la serie interpretan a Ferit y Seyran, dos personajes que tienen una relación llena de altibajos, pero que al final están profundamente enamorados. La forma en que se miran, se tocan y se hablan en pantalla es tan convincente que es imposible no creer en su amor. Y esa misma química se traslada a la vida real. Sus gestos, sus risas, la forma en que se apoyan, todo demuestra que hay una conexión muy fuerte entre ellos. Pero, ¿de dónde viene esa química? ¿Cómo es que dos personas pueden conectar de esa manera, tanto en la ficción como en la realidad? La respuesta, creo, está en varios factores. Primero, en el talento actoral de ambos. Mert y Afra son dos jóvenes actores muy talentosos, que saben cómo interpretar sus personajes de manera convincente. Se nota el trabajo, el estudio, la dedicación que ponen en cada escena. Segundo, en la complicidad que han logrado construir. Trabajar juntos en una serie, pasar largas horas en el set, compartir experiencias, todo esto crea un vínculo especial entre los actores. Se conocen, se entienden, saben cómo reaccionar ante las situaciones. Y esa complicidad, obviamente, se traduce en la pantalla. Tercero, en la conexión personal que han desarrollado. Más allá del trabajo, Mert y Afra parecen tener una conexión muy fuerte a nivel personal. Se nota que se divierten juntos, que se apoyan, que se respetan. Y esa conexión, por supuesto, se transmite a través de la pantalla. Además de la química, Mert y Afra comparten una serie de valores y cualidades que los hacen compatibles. Ambos son personas talentosas, dedicadas a su trabajo, pero también muy sencillas y cercanas a su público. Ambos son muy queridos por sus fans, quienes admiran su profesionalismo, su carisma y su autenticidad. Y por último, ambos tienen una gran capacidad para amar y conectar con los demás. En un mundo donde la fama y la superficialidad a veces parecen ser lo más importante, es refrescante ver a dos personas que se mantienen fieles a sí mismas y que valoran las conexiones humanas. Es importante destacar que esta relación no solo beneficia a ellos como pareja, sino también a la serie Yalan. El hecho de que los protagonistas estén enamorados en la vida real le da a la historia un toque de autenticidad y realismo que la hace aún más atractiva. Los fans se involucran más con los personajes y se sienten más identificados con sus problemas y sus alegrías. Y por supuesto, la pareja se convierte en un foco de atención, lo que genera más interés en la serie y aumenta su audiencia. Es un win-win para todos, ¿no creen? Ahora hablemos un poco de las reacciones de los fans. Como era de esperar, la declaración de Mert desató una verdadera locura en las redes sociales. Los fans de Mert y Afra celebraron la noticia con entusiasmo, publicando mensajes de apoyo, fotos y vídeos de la pareja. La frase Mert y Afra son reales se convirtió en tendencia en Twitter y otras plataformas. Los seguidores de la serie, por su parte, expresaron su felicidad por ver a sus ídolos juntos y desearon lo mejor para su relación. Es que todos somos románticos empedernidos. ¿Quién no se emociona al ver una historia de amor que traspasa la pantalla? Pero como suele suceder en estos casos, también hubo algunas reacciones negativas. Algunos fans se mostraron sorprendidos o decepcionados, argumentando que preferían que Mert y Afra mantuvieran su relación en privado. Otros criticaron la forma en que Mert había hecho la declaración, considerándola demasiado exhibicionista. Sin embargo, la mayoría de las reacciones fueron positivas y celebratorias. El amor, al final, siempre triunfa.
Es normal que haya opiniones diversas, pero creo que en general, la gente está feliz por ellos. Ahora profundicemos un poco más en las reacciones de los fans y en las posibles razones detrás de las reacciones negativas. Entendemos que la privacidad es importante y que hay personas que prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público. Es comprensible que algunos fans se sientan invadidos o incómodos al ver que la relación de Mert y Afra se hace pública. Tal vez temen que la presión mediática afecte a la pareja, o que la atención constante les impida vivir su amor de manera tranquila y genuina. Por otro lado, también es cierto que algunos fans pueden sentir cierta decepción, porque la fantasía se desvanece. A veces los fans idealizan a los actores y a sus personajes, y prefieren creer que la química en la pantalla es solo producto de la actuación. Al saber que Mert y Afra son pareja en la vida real, esta fantasía se rompe, y algunos fans pueden sentir que algo se pierde. Es una reacción natural, aunque tal vez un poco exagerada. Pero a pesar de estas reacciones negativas, la gran mayoría de los fans celebraron la noticia con alegría y entusiasmo. ¿Por qué? Porque al final, todos queremos ver a las personas que admiramos felices. Ver a Mert y Afra juntos, enamorados y felices, es una señal de esperanza y de que el amor verdadero existe. Es una prueba de que la química en la pantalla puede ser real, y que los cuentos de hadas a veces se hacen realidad. Además, los fans de Yalan tienen una conexión especial con la serie y con sus protagonistas. Han seguido la historia de Ferit y Seyran, han sufrido con sus problemas, se han emocionado con sus momentos de felicidad. Ver a Mert y Afra juntos viviendo su propio romance, es como si la historia de Ferit y Seyran se extendiera a la vida real. Es una sensación muy bonita, que conecta aún más a los fans con la serie y con sus personajes. En definitiva, la declaración de amor de Mert Ramazan Demir por Afra Saraolu es una noticia que nos llena de alegría y esperanza. Es un recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en los sets de grabación. Nos muestra que a veces la ficción y la realidad se entrelazan, creando historias que nos emocionan y nos inspiran. Y sobre todo nos enseña que es importante ser auténticos y vivir la vida sin miedo a expresar nuestros sentimientos. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Mert y Afra? ¿Cómo afectará su relación a la serie Yalan? Y sobre todo, ¿cómo mantendrán su amor en un mundo tan mediático y exigente? En primer lugar, es importante recordar que las relaciones amorosas son complejas y que pueden ser muy difíciles de mantener, especialmente cuando se está expuesto a la opinión pública. La presión mediática, los rumores, las críticas, todo esto puede ser muy desgastante para una pareja. Por eso es fundamental que Mert y Afra se apoyen mutuamente, que se comuniquen abiertamente y que protejan su relación. En cuanto a la serie Yalan, es probable que la relación de Mert y Afra tenga un impacto positivo en el futuro. La química entre ellos ya es innegable, pero ahora, al saber que están enamorados en la vida real, la conexión entre Ferit y Seyran se sentirá aún más auténtica y realista. Los fans estarán más involucrados en la historia, y la serie podría ganar aún más popularidad. Pero, ¿qué pasará cuando Yalan termine? ¿Cómo seguirán su relación Mert y Afra fuera del set? Esta es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Tal vez decidan seguir juntos, construyendo una vida en común. Tal vez el destino los separe. Lo importante es que vivan su amor intensamente, que disfruten cada momento y que sean felices. Para mantener su relación a largo plazo, Mert y Afra necesitarán varios ingredientes clave. Primero, comunicación. Es fundamental que hablen abiertamente de sus sentimientos, de sus expectativas y de sus problemas. Segundo, confianza. Deben confiar el uno en el otro, apoyarse y respetarse mutuamente. Tercero, privacidad. Aunque son figuras públicas, es importante que protejan su intimidad y que se reserven momentos para ellos mismos. Cuarto, amor. El amor es el ingrediente más importante. Si se aman, todo lo demás será más fácil. Ahora hablemos un poco de lo que podemos esperar de ellos a futuro. Es probable que veamos a Mert y Afra en más proyectos juntos. La química entre ellos es innegable, y los productores y directores seguramente querrán aprovecharla. Veremos si deciden incursionar en otros proyectos, tal vez en el cine, o si prefieren seguir trabajando juntos en la televisión. También es posible que veamos a Mert y Afra más activos en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal con sus fans. No creo que se expongan demasiado,
pero es probable que de vez en cuando compartan fotos, vídeos y mensajes que demuestren su amor y su felicidad. En definitiva, el futuro de Mert y Afra es incierto pero lleno de posibilidades. Lo más importante es que sean felices, que disfruten su amor y que sigan siendo auténticos. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y apoyarlos en todo lo que hagan. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos analizado a fondo la inesperada declaración de Mert Ramazan Demir, la química de la pareja, sus motivaciones y el impacto que ha tenido en las redes sociales y en la serie. Hemos explorado las reacciones de los fans, las posibles consecuencias de su relación y las expectativas para el futuro. ¿Qué les pareció a ustedes la declaración de Mert? ¿Están contentos con la noticia? ¿Creen que esta relación durará mucho tiempo? ¿Qué esperan ver de Mert y Afra en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios, compartir sus teorías y debatir sobre este tema tan apasionante. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que trabajen juntos en futuros proyectos? ¿Creen que se mantendrán fieles a su privacidad o se mostrarán más en redes sociales? ¿Tienen alguna expectativa sobre el futuro de Ferit y Seyran en la serie? Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar de nuestra pasión por las series turcas. Así que no sean tímidos y dejen sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerden, aquí los espero con más chismes, análisis y sorpresas sobre el mundo de las series turcas. Y ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría dejarles con algunas reflexiones finales. En primer lugar, recordemos que las relaciones amorosas son un viaje, no un destino. No importa cuánto amemos a una persona, siempre habrá momentos buenos y momentos malos. Lo importante es aprender a superar los obstáculos juntos y a mantener la llama del amor encendida. En segundo lugar, celebremos la autenticidad y la valentía de Mert y Afra. En un mundo donde la superficialidad y el postureo son moneda corriente, es admirable ver a dos personas que se muestran tal como son y que no tienen miedo de expresar sus sentimientos. En tercer lugar, recordemos que el amor es un misterio. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero lo importante es vivir el presente y disfrutar cada momento. Y por último, no olvidemos que las series turcas son una fuente de inspiración. Nos muestran que el amor, la pasión y la intriga pueden existir en cualquier lugar del mundo. Nos recuerdan que la vida es un viaje lleno de emociones, y que vale la pena vivirlo intensamente. Así que vivan el amor, disfruten la vida y sigan soñando con las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios. Hasta la próxima.